Porque el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha preguntado a la Fiscalía para que le informe sobre si procede actuar judicialmente contra Óscar Puente a raíz de un escrito de la Asociación Libertad y Justicia. Pero claro, está aforado ante el Supremo. Ernesto de Kaiser, y hablamos de los trenes. Buenas tardes, Ernesto. Hola, muy buenas tardes, Jesús. Sobre esto, ¿qué nos puedes decir? Esto tiene recorrido porque Antonio Piña pregunta a la Fiscalía y Libertad y Justicia ha presentado una denuncia contra Óscar Puente. Hay quien ha llegado a publicar, se abren diligencias contra Óscar Puente, pero claro, está aforado. Ernesto. Vamos a ver, es que no es que se haya publicado que se abren diligencias. El juez Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional número 6 de Madrid, ha abierto diligencias, ha hecho un auto donde ha abierto diligencias. La pregunta es, siendo Puente aforado y siendo la querella, como he leído yo, donde dice, lo primero que dice es que es una querella contra un ministro, contra el señor Puente, siendo así, ¿por qué el juez no la inadmite y dice que el señor Puente, como todo el mundo sabe, es aforado? Si estuviésemos hablando de una persona que no es conocida, que no es un ministro suficientemente conocido, pues se podría decir, el juez pregunta si el señor Puente es aforado. Pero aquí estamos hablando de una persona que sale todos los días en la tele, aparte de que es ministro ya hace varios años. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un intento de protagonismo del juez Piña. En lugar de decirle, mire, esta querella, yo no soy competente porque el señor Puente es aforado, vaya usted al Supremo y allí le presenta usted la querella y le dirán lo que tiene que hacer a continuación. Pero no, lo que hace es un folio, que es un auto de apertura de diligencias previas, y pide informe al fiscal. Es decir, le está dando publicidad a sí mismo y a la querella, cuando realmente en la fase en que estamos, los únicos datos que aporta, según he leído yo en el escrito, prácticamente no tienen como tal una virtualidad penal. Estamos en una fase inicial de las investigaciones, hay un informe, pero ese informe no es concluyente, por lo tanto es una querella, evidentemente, que intenta seguir adelante lo que yo señalo habitualmente para pavor de todos ustedes, que es los instintos golpistas que desarrolla la derecha en nuestro país. El juez Piña podía haber dicho, señores, muy bien, es muy interesante, pero yo no soy competente, porque todo el mundo sabe que el señor Puente es aforado. Y sin embargo no Sí, es lo que decías, Ernesto. Esto huele que apesta. Libretita sería mejor poderlo parar. 2 años metidos en un cajón, conversaciones de Villarejo con Cospedal sin que ningún juez lo haya querido mover. Ni Manuel García Castellón, el primero de los jueces, ni Antonio Piña, el segundo, mueven nada. 2 años sin revisar audios, el 50% de esos audios todavía por mirar, y con agentes de la Brigada Tecnológica diciendo que han recibido órdenes de no moverlo. Oye, ¿y la famosa libretita tú Yo la libretita, a mí no me ha dicho, voy a hablar con los dos esto. lo va contando a quien lo quiera oír? Ya, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho a mí es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro se la ha enseñado, que no se la ha llegado a dar el abogado. Audios como estos, los que ligaban a Cospedal y a la cloaca de Villarejo con el intento de destruir la contabilidad B del PP. Cada vez que hay un aplauso, cada vez que hay un activo, saltan los plomos judiciales y políticos en torno a Zapatero. Los plomos políticos han saltado hoy en el Partido Popular. El PP pide la comparecencia de Zapatero en el Senado, pero los judiciales son extraordinarios. Hazte oír ha denunciado por tráfico de drogas a José Luis Rodríguez Zapatero. Narcotráfico es la acusación y ha sido admitida a trámite. Los tribunales acaban de dar curso a esa denuncia de Hazte oír. Pedro Gómez. Por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por sus vínculos con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Así constaba en esa querella que presentó la organización ultraderechista de Hazte oír, y el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha incoado diligencias. Eso sí, ha dado traslado a la Fiscalía para que opine, dado que no está reconocido la naturaleza de los hechos que se denuncian. Ahora será la Fiscalía la que determine si se deben practicar diligencias y abrir investigación contra
contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ignacio González Vega, magistrado, buenas noches. Esta solicitud del juez de un juez de la Audiencia Nacional a la Fiscalía para ver si puede investigar al ministro Óscar Puente, siendo este aforado, ¿es un procedimiento habitual o hay otro? Bien, hay que decir que, de acuerdo con la ley, el juez de instrucción desestimará la querella si no se considera competente. Que sea habitual en muchos casos, en muchos juzgados, sea una costumbre el dar traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia, eso no creo que sea excusa para que en este caso debería de haberse archivado de plano por el juez de instrucción. Y lo digo en el sentido de que el juez de instrucción puede examinar de oficio su propia competencia. Y es evidente que en este caso el juez carece de competencia porque es de público conocimiento, de general conocimiento, que el señor Óscar Puente es aforado y, por tanto, al ser aforado, la competencia la tiene el Tribunal Supremo, y además también por el tipo de delito que se pretende investigar en la querella, que es un delito imprudente, y los delitos imprudentes no son necesariamente competencia de la Audiencia Nacional. Con lo cual yo creo que lo procedente, insisto, hubiera sido archivar de plano la querella y no era necesario dar traslado al Ministerio Fiscal. Pero ¿por qué se hace entonces? Si todos, cuando lo hemos visto, sin ser expertos en leyes ni jueces como es su caso, sabíamos que aquí había algo que chocaba, hombre, un juez de la Audiencia Nacional debería saberlo. ¿O es que tiene que hacerlo porque ese es el protocolo? No, insisto, no es obligatorio dar traslado al Ministerio Fiscal en estos casos que es tan patente, ¿no? Otra cosa es que, vamos a ver, en la práctica habitual puede haber casos en los que haya una duda de la competencia. Por ejemplo, pongamos en el caso del procés, si podían ser competentes el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo. Esos casos que pueden plantear problemas sobre los aforamientos, en fin. Pero en el caso concreto es evidente que carece absolutamente de competencia para la admisión de la querella. Insisto, y no solamente por razón de la persona, en que estamos hablando de un ministro y que el ministro, al ser aforado, la competencia la tiene el Tribunal Supremo, sino que además, insisto, el tipo de delito, estamos hablando de delitos de imprudencia con resultado muerte o lesiones, que en principio la competencia la tiene el juez del lugar de comisión del delito. En principio es el partido judicial de Montoro donde se produjo el accidente y por tanto sería Montoro el competente para instruir ese procedimiento. Otra cosa es que en Montoro haya abierta una causa, bueno, pues eso es razonable que se abra una causa, pero tampoco puede ser Montoro un juzgado competente para instruir una causa contra un ministro. En su caso, la denuncia de esa asociación, Libertad y Justicia creo que se llama, podrá elevarse al Supremo. ¿Qué recorrido tendría? Bueno, como he dicho antes, lo procedente es archivarlo de plano, y si no se archiva de plano, como ha hecho el juez central de instrucción, a la espera del informe de la Fiscalía. Evidentemente el informe de la Fiscalía será evidente de entender que el competente sería en su caso el Tribunal Supremo, y por tanto se archivaría. También en el caso del tratador fiscal, con lo cual recorrido ninguno. Otra cosa es que haya otros supuestos, estoy pensando, por ejemplo, en las residencias en Madrid, donde se plantearon querellas contra personas aforadas. En ese caso en concreto, el juzgado de instrucción puede ser competente, el juzgado de instrucción de Madrid, por ejemplo, puede ser competente para instruir este tipo de delitos imprudentes, con resultado muerte o lesiones. Pero de lo que no son competentes es que sea un aforado. Y ahí lo que se establecía era que se podía investigar ese delito si había otras personas no aforadas, y en el momento en que apareciera indicios racionales de criminalidad contra un aforado, lo que procede en ese caso es elevar una exposición razonada al tribunal competente, bien sea el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid o el Tribunal Supremo, para que sea ese tribunal competente el que decida imputar o no a un aforado. Dos cosas muy breves. Primero, esta asociación es similar a otras que hemos conocido en estos últimos tiempos. Esta asociación Libertad y Justicia tiene algo que ver con abogados cristianos en el tono, en el fondo, en su ideología.
¿Quiénes Sí, son? bueno, en definitiva se trata de asociaciones que se constituyen y que ejercitan un derecho constitucional como es el ejercitar la acción popular. Es un instrumento que está previsto en la Constitución y en las leyes que lo desarrollan. Por tanto, es el mismo tipo de asociaciones que ejercen las acusaciones populares.